Bueno, un saludo hermanos a cada uno de ustedes en este día. Una vez más estamos entonces a la luz de las Escrituras. Queremos compartir una vez más la palabra del Señor. Estamos en el capítulo 1, pero en la primera parte en realidad. Estamos recién en el capítulo 1 de Segunda de Pedro, capítulo 1, ¿no es cierto? Analizando los primeros versículos. Hermanos, y quiero ir inmediatamente a trabajar un poquito con algunos versos, porque me parece muy interesante, algunos versos acá que son, pero extraordinariamente, con mucho contenido. Dice la palabra del Señor en los versículos del 3 al 7, dice: como su poder divino nos ha concedido todas las cosas que son necesarias para la vida verdadera, y para la verdadera religión por medio del conocimiento de aquel que nos llamó a su propia gloria y excelencia, y como por medio de estos dones se nos han concedido unas promesas preciosas y grandísimas, para que por ellas llegaseis, podamos escapar, dice, de la corrupción del mundo causada por los deseos innobles, y llegar a ser partícipe de la naturaleza divina. Puesto que todo esto es así, aplicad toda vuestra energía a la tarea de equipar vuestra fe con coraje, vuestro coraje con conocimiento, vuestro conocimiento con autodominio, vuestro autodominio con estabilidad, vuestra estabilidad con piedad, vuestra piedad con afecto fraternal, y vuestro afecto fraternal con amor cristiano. Entonces aquí, hermanos, encontramos varios versículos que una tremenda, en estos versículos encontramos varias una descripción bien interesante acerca de Jesucristo. Primero dice que Él es el creador de poder, digamos. Vemos que en Él radica el poder divino, ¿no es cierto?, que no puede ser derrotado ni frustrado en ninguna instancia. Entonces, en este mundo, una de las tragedias de la vida es que el amor está, ¿no es cierto?, con frecuencia tan falto de recursos, que no puede dar lo que quiere dar, ya, si no puede hacer lo que quiere hacer, y debe muy a menudo mostrarse y quedar, ¿no es cierto?, impotente mientras la persona amada se enfrenta con el desastre. Pero el amor de Cristo siempre está respaldado por su poder, no se olvide eso, siempre, ya. Cristo es el Cristo de poder, aquí en estos versículos. Así que vamos también a ver que Cristo es el Cristo de la generosidad. Vemos que aquí notamos que Él nos otorga todas las cosas necesarias para una vida real y verdadera, de una religión verdadera, ¿cierto? Y la palabra que usa aquí para religión, cuyo sentido tiene que ver con una religión práctica, Pedro está diciendo que Jesucristo nos dice lo que es la vida. Entonces lo que hace es capacitarnos para vivirla como es debido. Entonces Él nos da una religión que no es evasión de la vida, sino que es triunfante, una triunfante implicación e inserción en la vida. Entonces también no solo es el Cristo Cristo de poder en estos versículos, también es el Cristo de la generosidad, y también, como tercera cosa, Él es el Cristo de preciosas y grandísimas promesas, ¿ya? Así que de hecho Pablo expresa la misma idea de una manera un poco diferente cuando dice que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, ¿ya? Eso, lo que quiere decir Cristo acá es que así sea, dice Él, así sea a estas promesas, y entonces Él las confirma y las garantiza en el fondo, ¿ya? También Él es el Cristo por quien nos evadimos de la corrupción del mundo. Esto es clarísimo en estos versículos, que Él es el Cristo por quien nosotros evadimos tanta corrupción, ¿no es cierto?, que hay. Ahora, Pedro tenía que enfrentarse con los antinomistas, que era un grupo, hermanos, que usaba la gracia de Dios como una licencia para pecar. Proclamaban que la gracia era suficiente y suficientemente amplia para cubrir cualquier pecado. Entonces los antinomistas tergiversaban la doctrina evangélica de la justificación del pecador por la fe,
ya en Jesucristo y la convertían en la justificación del pecado. Entonces, el que una persona hable así solo puede significar, hermano, que quiere pecar en el fondo, ¿ya? Así que, pero Jesucristo es la persona que puede ayudarnos a vencer, ¿ya? Él nos ayuda. Por eso cuando hablamos de que aquí lo vemos a Cristo como el que nos, por Él evadimos la corrupción del mundo. Entonces, Jesucristo entonces es la persona, hermanos, que puede ayudarnos a vencer cualquier deseo mundano y limpiarnos con su presencia y limpiarnos con su poder. Así que mientras vivamos, ¿no es cierto?, en este mundo, el pecado nunca va a perder del todo toda su fascinación sobre nosotros. De alguna manera va a intentar conquistarnos, pero tenemos la defensa contra ella en la presencia de Cristo, ¿ok? Y también tenemos, hermanos, una quinta cosa, que Él es el Cristo que nos hace participantes de la naturaleza divina, ¿ok? Entonces aquí Pedro está usando otra vez una expresión que los pensadores paganos conocían muy bien, ¿no? Los pensadores paganos conocían bastante bien. Ellos hablaban mucho de participar, ya, de la naturaleza divina, ya, pero había esta diferencia. Ellos creían que el hombre tiene una participación en la naturaleza divina en virtud de ser hombre, digamos. Ya, entonces todo lo que las personas tienen que hacer es vivir de acuerdo con la naturaleza divina de la que ya participan. Entonces el problema es que la experiencia la contradice abiertamente por todas partes. Vemos, obviamente, cuando el hombre intenta tener la naturaleza divina, cuando no vive a Cristo en el fondo, tiene, por todas partes vemos amargura, odio, vicios, ya crimen, y por todas partes vemos el fracaso moral. Entonces la impotencia y la frustración ya la vemos por todas partes. Así que el cristianismo dice que la humanidad puede llegar a participar de la naturaleza divina y considera con realismo, considera la condición humana, pero al mismo tiempo no le pone límites a su potencialidad. Entonces dijo Jesús: yo he venido, dice el Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿ya? Y de hecho, como dijo uno de los padres de la iglesia, Él se hizo lo que nosotros somos para hacernos lo que Él es. ¿Te fijas? Él se hizo lo que nosotros somos para hacernos lo que Él es. Entonces el hombre tiene en sí la capacidad para participar de la naturaleza de Dios, pero esa potencialidad solo se puede hacer realidad en Jesucristo. O sea, si mantenemos una comunión, una relación, hemos nacido de nuevo, está esa potencialidad vigente que podemos llegar a ser como Él, como el Señor Jesús. Así que vamos a observar algunas cositas que el Señor ahí nos coloca para el camino cristiano, algún equipamiento, ¿no?, que le llamaba Él, pero dice que debemos aplicar todas nuestras fuerzas, nuestras energías para equiparnos. Y aquí en esta palabra tiene una connotación muy interesante y obviamente habla de varias cualidades, de una serie de cualidades, y de hecho la palabra que usa aquí para equipar es una palabra ya que se usaba para ser generosamente agraciados, o sea, con el derecho, ¿no es cierto?, de entrada en el reino eterno. Entonces, esta es una de las muchas palabras en el original que tienen un trasfondo pictórico, por así decirlo. Este verbo que aparece aquí viene del nombre, de un nombre, joregos, que quiere decir literalmente director de un coro. Esto es un equipamiento. Joregos, ¿ya? Y fíjate, hermano, que esto tiene que ver obviamente con un trasfondo griego y seguramente la mayor contribución que hizo Grecia y especialmente Atenas fueron los grandes dramas de hombres como Esquilo, Sófocles, Eurípides, que todavía figuran hoy día en la literatura secular. Y en este caso, todos estos dramas necesitaban coros muy numerosos
y era por tanto era muy caro montar uno de estos coros. Ya, y en los grandes días de Atenas había ciudadanos pudientes y que eran generosos y que asumían voluntariamente el deber de reunir, el deber de mantener, ¿no es cierto?, de entrenar y equipar tales cosas y tales coros, digamos, tales coros a expensas de ellos. ¿Se fija? Así que, entonces, estos dramas se representaban en grandes fiestas religiosas. Por ejemplo, en la ciudad de Dionisia se ponían 3 tragedias, 5 comedias, ya, y había que encontrar personas que proveyeran los coros para todo esto. Esto es, como dije, un joregus. Ya, esto eran los que se equipaban este tipo de coro. Era muy caro, muy caro. Y como dije, estos hombres tomaban esa responsabilidad y ellos colocaban de su plata, de su dinero, lo colocaban para armar estos coros, ¿ya? Y de hecho no quería decir equipar a lo pobre o miserablemente, sino aportaban generosamente todo lo necesario para que fuera una representación noble. Así que esta palabra salió al mundo y amplió su significado. No solamente habla al equipamiento de un coro, sino asumir cierta responsabilidad por cualquier clase de equipamiento. Entonces puede querer decir equipar, por ejemplo, puede decir también equipar a un ejército con las provisiones necesarias. Y fíjate, y eso es lo que hace el Señor con nosotros. O equipar a un alma con todas las virtudes necesarias para la vida, como en este caso. Ese es el Señor. Él es un director de un coro, en el sentido griego, ¿no? Que Él colocaba de su dinero, de todos sus recursos, para que fuera algo increíblemente, un equipamiento absolutamente hermoso, ¿ya? O también, así que siempre va a estar la idea de un equipamiento generoso y desbordante en la provisión, ¿no es cierto? Como dije, que se hace para este tipo de equipamiento. Así que cuando el Señor dice que Él va a añadir todas estas cosas, si nosotros nos mantenemos en una relación, en una comunión, es porque lo va a hacer de una manera generosa, abundante, porque ese es el plan de Dios, que abundantemente, ¿no es cierto?, tengamos una vida, ¿ok? Aquí. Entonces, así que, de hecho, Pedro exhorta a sus lectores a que equipen sus vidas. Y esa es la lección para hoy día. Equipen sus vidas, hermanos, con todas las virtudes que el Señor tiene para sus vidas. Y este equipamiento no debe limitarse al mínimo necesario, sino a ser abundante y generoso, tal como lo hacía un director de un coro en aquella época. Así que la misma palabra estimula a no contentarse, hermanos, con nada menos que una vida espléndida y gloriosa en Cristo, ¿ok? Entonces, incluso hay algunas cosas más dentro de esto, en los versículos 5 y 6, sigue diciendo que debemos, como dice la versión Reina Valera, añadir nuevas virtudes hasta que todo culmina. Vamos avanzando, vamos subiendo, hasta que todo culmina en el amor cristiano. Entonces, detrás de esto hay una idea estoica, fíjate, que también era de aquella época, de aquella cultura. Los estoicos insistían en que en la vida debe haber continuamente lo que ellos llamaban procopé. En este caso es progreso moral. Eso decían ellos, ¿no? Y procopé se puede usar para el avance de un ejército hacia su objetivo. Para el avance de un ejército hacia su objetivo. Y eso es lo que debiera hacer con nosotros. Vamos en un avance, ¿no es cierto?, yendo y caminando hacia el objetivo. Así que en la vida cristiana tiene que haber un avance moral constante. Vamos avanzando constantemente. De hecho, el escritor Moffat dice que la vida cristiana no debe ser un espasmo inicial seguido de una inercia crónica. Eso dice Moffat, ¿no? Y desgraciadamente, hermanos,
Eso es lo que a veces en un momento de entusiasmo, alguien, ¿no es cierto?, se maravilla, ¿no?, con la vida cristiana, y luego empieza a ver rápidamente un fracaso, fracasa, ¿no es cierto?, en poner la vida cristiana en práctica, porque no tiene progreso continuo. Entonces, esto nos conduce todavía a otra idea básica, porque Pedro dice a sus lectores que apliquen toda su fuerza, su energía a esta empresa, ¿ya? Entonces, es decir, que en la vida cristiana, el supremo esfuerzo personal debe cooperar con la gracia de Dios, como dice Pablo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Dice, por su buena voluntad. Entonces, es verdad que todo es por fe, pero una fe que no desemboca en una vida verdadera, en este caso no es verdadera fe. O sea, algo que no... Si nuestra fe está allí, pero no termina en acciones reales de una verdadera fe, ¿ya?, entonces no es fe. Como Pablo habría admitido cordialmente, ¿no?, la fe no es solo entrega confiada a la promesa de Cristo, también es entrega obediente a sus demandas. ¿Te fijas? O sea, creemos absolutamente lo que Él está hablando, pero también vamos obedeciendo lo que sus demandas están llamando a nosotros a realizar o hacer en la vida práctica. Entonces, así que, hermanos, vemos que la verdad es que, como lo ve el cristiano, la fe no nos exime de hacer las obras. Obviamente, ya la generosidad de Dios no absuelve a la persona del esfuerzo. Es como decir, nosotros conocemos al Señor y no hay nada más que hacer. No, el creyente tiene que estar constantemente esforzándose, y de hecho la vida alcanza su nivel más alto y más noble y elevado cuando nuestro esfuerzo coopera con la gracia de Dios para producir un resultado necesario y deseado. Entonces, hermano, vamos a considerar la lista, ¿no? Primero empieza, hermanos, empieza con la fe. Empieza por la fe, que es pistis. Ya, y para Pedro la fe es la convicción de lo que Jesucristo dice que es verdad. Entonces, y que nosotros nos podemos entregar a sus promesas, y ¿no es cierto?, nos podemos consagrar a sus demandas. Ya es de una certeza incuestionable que el camino, ¿no es cierto?, a Dios, a la paz y a la fuerza en la tierra y en el cielo, es aceptar su palabra. Ya aceptamos su palabra y vamos, ¿no es cierto?, colocando en práctica su palabra. Una segunda cosa, a la fe hay que añadir, según la Reina Valera la llama virtud, pero otras versiones la llaman coraje. Ya, de hecho la palabra en el original es arete, ya, que es muy rara en el Nuevo Testamento, ya, pero esta palabra para virtud, que lo llama la Reina Valera, en cualquier sentido de la palabra, quiere decir excelencia en el fondo. Añadid a vuestra fe virtud, excelencia. Otros lo llaman coraje. Y tiene dos direcciones especiales en las que se mueve su sentido. Primero, es lo que podríamos llamar excelencia operativa y eficiente, ¿ya? Y para dar dos ejemplos de su uso, podemos decir que se puede usar en una tierra que es fértil. Una tierra que es fértil, y se puede usar de las obras poderosas de los dioses. Ya, esta palabra es la virtud que hace que una persona sea buena ciudadana o buen ciudadano y buen amigo, una persona muy buena persona. Es la virtud que nos hace expertos en la técnica de vivir como es debido, ¿ok? Entonces quiere decir también a menudo, como dije, a menudo también quiere decir coraje. Ya en este caso Plutarco dice que dioses, en este caso que es la esperanza en los dioses, ¿sí? Estoy hablando en la cultura griega, ¿no? Y que no era una excusa para tener cobardía,
Acuérdense que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que, ¿no es cierto?, Él nos ha dado un espíritu de coraje o de valentía. Entonces, aquí notamos entonces que la fe debe conducir no a una vida retirada, a un claustro, a una celda o a un lugar determinado, encerrados, sino a una vida efectiva en el servicio de Dios. O sea, en este caso, no solo servimos a Dios, sino que también servimos a la humanidad, y debe conducir al valor de mostrar siempre a quién pertenecemos y a quién servimos. En ese sentido, ¿no? Tiene ese sentido de cuando habla de coraje y cuando también habla de excelencia y efectividad. Eso es virtud, ¿no? Así que también al coraje o a la virtud debe añadirse conocimiento. Y aquí hay una palabra en el original que es gnosis. En el lenguaje ético griego hay dos palabras que tienen un sentido similar, aunque con una diferencia significativa. Sofía es sabiduría, y en el sentido de conocimiento de las cosas divinas y humanas y de sus causas, ¿ya? Es el conocimiento de las primeras causas y de las cosas profundas y últimas. Entonces, gnosis es un conocimiento práctico en el fondo. Gnosis es un conocimiento práctico, es la habilidad de aplicar el conocimiento último, ¿ya?, que da Sofía, que en este caso es sabiduría, a las situaciones particulares. Entonces, gnosis es el conocimiento que le permite a una persona decidir rectamente. ¿Ve? Decidimos rectamente y actuamos de una manera honorable y también eficazmente en cualquier circunstancia que nos permita la vida o la vida cotidiana. Así que a la fe hay que añadirle, ¿no es cierto?, no solo virtud, coraje, hay que también añadirle eficacia. Y el coraje y la eficacia deben añadírsele también sabiduría práctica para andar por la vida, ¿no? A eso se refiere el conocimiento, que está muy relacionado con la sabiduría. O sea, ¿me entiendes? Entonces, vamos viendo al conocimiento práctico hay que añadir autocontrol, y aquí hablo del dominio propio, ¿ya? Quiere decir literalmente la habilidad de tener las riendas de uno mismo. Y en esta época, fíjate que se da mucho esto, ¿no? Se da mucho, hermanos, de que hay que aprender a tener las riendas de uno mismo. Hay gente que se enoja con tanta facilidad y deja una embarrada tremenda, ¿no? Y esta es una virtud de la que hablaron y pensaron y escribieron mucho los griegos, fíjate, con respecto a la persona, con respecto a sus pasiones. De hecho, Aristóteles distingue 4 estados en la vida, en la vida, digamos. Y esta es en la que la pasión ha sido totalmente sojuzgada a la razón. Podríamos llamarla perfecta templanza, cuando hablamos de dominio propio, ¿no? Y también la relaciona con también que es el estado en el que la razón está totalmente sometida a la pasión, y podríamos llamarlo concupiscencia incontrolable, ¿ya? Y entre estos dos estados está otra palabra en la que la razón lucha por la pasión y prevalece, ¿ya? Y entonces podríamos llamarlos incontinencia. Entonces, vemos entonces que es una de las grandes virtudes esta palabra, y en lugar de ocupar es un ejemplo del realismo, de la ética cristiana. Y esta ética no contempla una situación en la que una persona está desposeída de toda pasión, sino, o sea, sabemos que la pasión ahí está, estos sentimientos constantes están ahí, que a veces nos molestamos, nos enojamos, de hecho el Señor también lo hizo, pero sino una situación en la que en que las pasiones permanecen ya bajo perfecto control, ya, y a su servicio, no solo del Señor, también de la gente, y no como tiranos nuestros. O sea, que nos mantienen a veces, cualquier molestia, cualquier situación que vivimos, nos mantienen como esclavos. Y ahí, como digo, herimos a las personas, herimos a la gente, nos metemos en tremendos líos cuando no tenemos esto de autocontrol o dominio propio. Y después dice al autodominio, al dominio propio, debe añadirse firmeza. Ya, y de hecho,
Ya la hemos visto varias veces esta palabra que es hipomone. Y de hecho Crisóstomo llamaba a hipomone, de hecho la reina de las virtudes la llamaba, ¿ya? Que era firmeza, ¿ya? Y en la Reina Valera se traduce corrientemente por paciencia, firmeza, y la Reina Valera, como dije, por paciencia, pero paciencia es una palabra demasiado pasiva. En cambio, esta palabra siempre tiene un trasfondo de coraje. Hipomone tiene que ver con que yo, el sufrir era como un sufrir voluntario y cotidiano de cosas duras y difíciles por causa del honor y de la utilidad. Ya, otro escritor, Dídimo de Alejandría, escribe sobre el temple de Job, por ejemplo. No es que el hombre justo no deba tener sentimientos, ya, aunque deba soportar pacientemente todo lo que le aflija, pero es una virtud auténtica cuando una persona siente profundamente las cosas con las que lucha, pero sin embargo desprecia el dolor por causa de Dios. Entonces, hipomone no se limita a aceptar y a sufrir solamente, siempre mira hacia adelante. A eso se refiere firmeza, ¿ya? A eso se refiere, ¿no? Paciencia, dice la Reina Valera, ¿no? O sea, en este caso, vemos, ¿no es cierto?, que se dice de Jesús, que por el autor de los Hebreos dice que dice que por el gozo que tenía por delante, él soportó la cruz, ya, despreciando la vergüenza. Esto es, ¿no es cierto?, hipomone, o sea, la firmeza cristiana de mantenernos, no importa la situación que vivamos, consiste en aceptar con fuerza, con coraje, todo lo que la vida nos pueda tener, o nos pueda llevar, o nos pueda hacer, y transformar hasta el peor momento o hasta el peor suceso en otro paso hacia adelante y hacia arriba. Eso es firmeza. Entonces, y a la firmeza hay que añadir piedad. Aquí está esta palabra también, esta palabra es muy difícil también de traducir. Incluso esta palabra piedad es un poco inadecuada porque conlleva a veces la sugerencia de algo que no es totalmente atractivo. Ahora, la gran característica de esta palabra es que mira en dos direcciones. La persona que tiene eusebeia siempre adora a Dios correctamente, ¿ya? Y le da lo que le es debido, pero también sirve siempre correctamente a sus semejantes, ¿ya? Aquí estamos hablando de eso, así lo traducen algunos como la piedad, ¿ya? Siempre mira a Dios correctamente y le da lo que es debido, pero también sirve a su semejante, como dije. La persona que tiene esto, que es eusebes, que es el adjetivo, está en la debida relación tanto con Dios como con sus semejantes. O sea, es piedad, ¿ya? Pero en su aspecto más práctico, mucho más práctico. Así que, por ejemplo, el hombre, cuando hablamos de Sócrates, a quien Jenofonte describe como que era un hombre muy piadoso, muy devoto, un religioso, que no daría un paso fuera de la voluntad del cielo, tan justo y recto que jamás profirió la injuria más insignificante a ningún alma viviente, tan en control de sí mismo, tan templado, que nunca ni en ninguna situación escogió lo más agradable en lugar de lo mejor. Tan sensato, dice, tan sabio y tan prudente que nunca erraba al distinguir lo mejor de lo peor. Eso lo escribió Jenofonte acerca de Sócrates, ¿ok? Entonces, también, bueno, entonces esta palabra en el original
está como bastante próxima a lo que es religión, digamos. Y cuando empezamos a definirla vemos el carácter intensamente práctico de la religión cristiana. O sea, una religión, ¿cómo se puede diferenciar de la otra? En que en la práctica de la vida diaria. Así que aquí, en este caso, cuando hablamos de piedad, cuando hablamos de lo que hace una persona cristiana, eso es piedad, ¿ya? Y asume una doble obligación, no solo para con Dios, sino que también para con los que están a su alrededor, ¿ok? Entonces, y también ya a la piedad hay que añadir afecto fraternal, y la palabra original es Filadelfia. No sé si he escuchado esta palabra Filadelfia, que quiere decir literalmente el amor de los hermanos, ¿ya? Y su enseñanza es que hay una clase de devoción religiosa que separa a la persona de sus semejantes, ¿ya? Y los derechos de sus semejantes se convierten en una intromisión en su vida de oración, de estudio de la palabra de Dios y de meditación. Entonces, las demandas ordinarias de las relaciones humanas se hacen molestas. Un escritor, un filósofo estoico, dice que no se casó nunca, y decía, así como medio en broma, que hacía mucho más por el mundo siendo un filósofo ya por libre que si hubiera que se hubiera producido dos o tres bebés o 3 hijos. Así que lo que Pedro está diciendo aquí es que hay algo que no funciona como es debido cuando la religión considera molestas las exigencias de las relaciones personales. Una religión que no coloca y no mete en uno de los primeros lugares a Dios y a su semejante, entonces no es religión verdadera. Así que aquí entonces vemos que la escala de las virtudes debe culminar ya con el amor cristiano. Y vemos que el afecto a los hermanos no es bastante. Ya el cristiano debe aspirar a un amor que es tan grande, que es tan amplio como el amor de Dios, ¿ya? Así que y envía su lluvia sobre los malos, sobre los buenos. Entonces el cristiano debe mostrar a todas las personas el amor que Dios le ha mostrado a él. Así como el Señor ha bendecido nuestras vidas, así nosotros también bendecimos a los otros. Así que, hermanos, dice, porque si estas cualidades del versículo 8 al 11, porque si estas cualidades existen y crecen en vosotros, no dejarán que seáis ineficaces ni improductivos en vuestro progreso hacia el pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no posee estas cualidades es ciego, corto de vista y se ha olvidado de que los pecados de su vieja manera de vivir ya están borrados. Así que, hermanos, aquí Pedro exhorta seriamente a los suyos a que se esfuercen. Y esa es como la clave de esta parte, ¿no? Que se esfuercen por ascender esta escala de las virtudes y vamos avanzando cada día que estas virtudes que Él les presentó. Entonces, cuando mejor conocemos cualquier asunto, tanto más estamos capacitados para practicar. Entonces, en todas las esferas de la experiencia, ya es cierto que al que tiene, dice, se le dará más. Ya, así que el progreso es un camino que conduce a más progreso. O sea, a medida que yo avanzo, voy siguiendo más arriba, más arriba. De hecho, Moffat dice acerca de nosotros y de Jesucristo, dice, aprendemos de Él, ya, cuando vivimos con Él y para Él. Esta es una frase muy linda, ¿no? Vuelvo a repetirla. Aprendemos de Él cuando vivimos con Él y para Él. O sea, el mantenernos ascendiendo la escala de las virtudes que se mencionan en estos capítulos es acercarnos al conocimiento de Jesucristo. Y cuanto más arriba, cuanto más escalamos, tanto más podemos avanzar. ¿Me entiendes? Así que, por otra parte, si nos resistimos a hacer este esfuerzo de ir avanzando, porque ya dijimos, queda claro en la epístola de Pedro, que no hay alternativas. Aquí no se trata de que yo llego hasta aquí, no. Se trata de ir avanzando día a día como todo un desafío. Así que
Pero si nos resistimos a esto, no, que yo hasta aquí nomás llego, ya no quiero esforzarme más y tengo ciertas prácticas que son irrepudiables, hay cosas que van a suceder. Y una de ellas es que nos iremos quedando ciegos, hermano, dice. Nos iremos quedando ciegos. O sea, nos vamos a quedar sin la lámpara del conocimiento de Jesucristo, obviamente, que es el que ilumina el camino. Como Pedro lo veía en este caso, el caminar sin Cristo era, en el fondo, era andar prácticamente en la oscuridad, sin poder distinguir el camino, ¿ya? Y ahí claramente la Escritura menciona que hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Otra cosa que pasa también es que nos volvemos lo que Pedro llama es miope. O sea, esta palabra tiene dos significados. Puede decir corto de vista, ya que en español es miope, y es fácil volverse corto de vista en la vida, ver las cosas solo como se presentan en el momento y ser incapaz de verlas en la correcta perspectiva. Entonces, en este caso, tener los ojos tan puestos, tan fijos en la tierra, que nunca pensamos nada más allá. Y de hecho hay gente que tiene un miedo terrible a la muerte, y en consecuencia de que la muerte en el fondo es el paso que damos hacia la eternidad. Tampoco la vamos a anhelar ni vamos a celebrar la muerte, no, pero porque implica sentimientos muy fuertes, ¿no? Pero tenemos que estar conscientes que vamos a ir a la eternidad, ¿ya? O también quiere decir guiñar, ya, los ojos. Entonces es fácil en la vida cerrar los ojos a lo que no queremos ver, ¿no? Y andar como si dijéramos, ¿no es cierto?, con anteojeras, por así decirlo. Y caminar sin Cristo es estar en un peligro constante de tener un punto de vista miope, o también ser estrechos de miras, ¿ya? Así que Dios nos ayude a mirar y observar y darnos cuenta de lo que Dios está mostrándonos cada día. Además, el fallar en la ascensión de la escala, en este caso de las virtudes, es olvidar que los pecados antiguos se han borrado totalmente. Por lo tanto, si han sido borrados estos pecados, obviamente tenemos que ir avanzando, tenemos que ir escalando, ¿ya? Y de hecho, fíjate que vemos acá que Pedro está pensando en el bautismo. Fíjate que en aquel tiempo, cuando alguien era bautizado en los creyentes, era un acto deliberado, ¿eh? Era un acto deliberado de decisión personal. Aunque era simbólico, en el fondo era como una especie de compromiso en dejar la vieja manera de vivir y asumir, ¿no es cierto?, la nueva forma de vida. En este caso, después del bautismo, las personas, obviamente, empieza una escala de virtudes, ¿ya?, hacia la vida, y se olvida de lo que ya vivió atrás. Y nunca, en este caso, si esto no ocurre, en el fondo nunca ha comprendido el significado de la experiencia por la que ha pasado. Nosotros hemos pasado de muerte a vida, del pecado a la santidad. Entonces, si no entendemos eso, entonces algo está pasando, algo ocurre. Entonces, para muchos de nosotros, lo correspondiente al bautismo de creyente, entonces, en este sentido, es la incorporación a una iglesia como miembros activos para el servicio del Señor. Es hacer una entrega y luego seguir exactamente los pasos establecidos por la palabra. Así que Dios nos permita ese crecimiento, esa escala. Así que en vista de todo esto, Pedro exhorta a los suyos a que hagan todo lo posible, todo el esfuerzo posible para confirmar en el fondo su vocación, la vocación que ahora tenemos en el Señor. Y aquí tenemos una demanda sumamente significativa. Por una parte, todo es de Dios,
ya es la llamada de Dios a la que nos da entrada a la comunión de su pueblo. Entonces vemos que sin su gracia y su misericordia no podríamos hacer ni esperar absolutamente nada. Pero eso no nos absuelve de todo posible esfuerzo. Así que, hermanos, tenemos una analogía que, aunque no perfecta, podría ayudarnos a entender. Supongamos que un hombre rico y amable escoge a un niño pobre que no habría podido tener otra oportunidad y le ofrece el privilegio de una educación universitaria. Entonces el benefactor le está dando al chico algo que nunca habría podido lograr por medios propios, ¿ya? Pero el chico no puede hacer uso de ese privilegio a menos que esté preparado a esforzarse. Es lo mismo. Claro, si Él viene a nosotros, viene a nuestras vidas, hemos nacido de nuevo, somos personas distintas, diferentes, Dios está esperando que tú coloques todo de tu parte para ir avanzando en la vida cristiana. Cuanto más se esfuerce, más entrará en ese privilegio que se le ofrece. Ya el gratuito ofrecimiento y el duro esfuerzo personal, ojo, mire, hay algo gratuito de parte de Dios, pero también hay un duro esfuerzo terrenal día a día. Estas dos cosas deben combinarse, ya, para que el privilegio sea del todo efectivo. Y esto es una tremenda verdad. Dios nos ha llamado en su gran misericordia, en su gracia inmerecida, pero al mismo tiempo tenemos que aplicar todo nuestro esfuerzo para proseguir adelante y hacia arriba en el camino. Así que eso es lo que hace Pedro. Mantengámonos en la ascensión, porque vamos a ser agraciados generosamente con el derecho de entrada, ¿no es cierto?, en el reino eterno, y no resbalaremos tan fácilmente en el camino con esto. En este caso, Pedro no quiere decir que nunca pecaremos, y eso está claro. No es que nunca vamos a pecar. Entonces, la imagen que tiene en mente es la de una marcha, ¿ya? Y quiere decir que nunca nos saldremos del camino ni nos quedaremos atrás. Ese es el compromiso que Pedro está invitando en esta mañana. O sea, si tomamos la salida en esta carrera, ¿cierto?, adelante y hacia arriba, el esfuerzo, hermano, será grande, pero la ayuda de Dios también. Y a pesar de todo el esfuerzo, Él nos permitirá continuar hasta que lleguemos al final del viaje. Así que ahí estamos, agarrados de la mano con el Señor, agarraditos de nuestro papá, de nuestro Padre, porque tenemos victoria. Él es el victorioso y ahí estamos detrás de Él nosotros siguiendo esta carrera que no es sencilla, porque no es para flojos, no es para gente dejada, no es para gente que no le interesa leer Biblia, que no le interesan los estudios de la palabra. No, para esa gente luego va a quedar en el camino. Eso sería, hermanos, un abracito para cada uno de ustedes. Dios bendiga sus vidas. Un gusto poder compartir con ustedes y mañana continuamos con la otra parte porque me queda todavía la mitad del capítulo 1. Bendiciones, hermanos. Un gusto de estar con ustedes.